No soy tan joven, tengo 61 años. He nacido en Francia. No me considero como francés, no me considero como peruano porque hace 12 años que estoy aquí, entonces se podría decir soy más peruano que la papa. Realmente me considero como un ciudadano del mundo y que para mí todo lo que estoy desarrollando en mi vida desde joven, justamente ver cómo podemos construir un mundo mucho más inclusivo, mucho más humano, mucho más justo, mucho más sostenible. Cuando tenía 18, 20 años, no se hablaba de sostenibilidad. Yo he crecido en una familia en la cual justamente el amor de la tierra, el amor del ser humano, era la base de mi educación, de la educación de mi familia, y siempre llevo eso en eso. Entonces, como lo comentaba, voy a hablar un poquito de mí, después un poco de mi empresa de impacto social y medioambiental que hemos construido aquí en Perú, y después hablar de la asociación y ver justamente a partir de esta visión personal, empresarial y asociación, ver cómo podemos justamente construir un futuro para los jóvenes. No tengo problema. Pasa, sí. Entonces, bueno, yo soy de formación ingeniero de industria alimentaria con una especialización en industria economía lechera, y eso tiene que ver con la asociación un poco más adelante. Tengo 38 años de experiencia en la cadena agroalimentaria. Trabajé mucho en Francia, pero he tenido la suerte de viajar en mi trabajo en más de 50 países en el mundo y tener justamente esta diversidad de experiencia de a la vez la cadena agroalimentaria del mundo industrial y del mundo artesanal también. Estoy desde casi 14 años en América Latina y he trabajado en proyectos sociales con comunidades rurales en Argentina durante 2 años, y al inicio de mi trabajo, de mi presencia aquí en Perú, he trabajado más en Lima 2 años, pero después en casi muchas regiones del Perú. Puedo decir que actualmente he adquirido la experiencia para ser un experto de lo que se llama la sostenibilidad. Y hace 6 años hemos creado con 2 amigos peruanos una empresa de impacto social y medioambiental, las famosas empresas BIC, empresas de beneficio e interés colectivo, según la nueva norma que existe desde noviembre del año pasado, que tiene justamente no una actividad de negocio como con todas las empresas. Y actualmente tenemos 3 líneas de negocio en turismo, en consultoría de sostenibilidad que desarrolló con la cadena agroalimentaria. Y desarrollamos también soluciones innovadoras con nuevas tecnologías sostenibles. Y tenemos también todo un conjunto de proyectos sociales que acompañamos con comunidades rurales del país, con un modelo de desarrollo humano integral, sostenible y solidario. Entonces voy a comentar un poco la historia de la Asociación Nacional de los Productores Artesanales de Derivados Lácteos de Perú, que finalmente es una asociación muy reciente. Oficialmente en registro público tenemos 4 semanas. Todo eso lo hemos empezado a trabajar desde el mes de abril de este año, ¿no? Como consecuencia de lo que pasó el año pasado, en noviembre, de un cierre de una planta artesanal aquí en Lima, una planta que se llama La Cabrita, que fue cerrado por DIGESA por falta de implementación de un sistema de manejo de la inocuidad que es muy fácil de aplicar en una empresa grande y que es casi imposible de aplicar en una pequeña empresa artesanal de derivados lácteos. Y DIGESA, que aplica una norma que fue construida por los grandes de la industria láctea, aplica esta norma de manera completamente injusta y cierra multa plantas. Entonces, bueno, hemos tenido una oportunidad de encontrar el ex ministro de Agricultura,
nos escuchó, y saliendo de esta reunión hemos decidido el grupito de personas que estaban presentes de empezar esta aventura de creación de la asociación. Somos representantes de 85% de las familias ganaderas del Perú, y en estas familias el rol esencial de las mujeres es fundamental, a la vez en la producción lechera y a la vez en la transformación de los lácteos artesanales. Somos, según los datos del Ministerio de Agricultura, más de 6.500 plantas artesanales de derivados lácteos. Representamos 40% de la leche producida en Perú y tenemos 4 cadenas más o menos desarrolladas en el Perú: la leche de vacunos, la leche de caprinos, la leche de ovinos, y queremos recuperar también tradiciones ancestrales que era el uso de la leche de los camélidos. Indira dijo que se quedaba así. La cadena lechera artesanal tiene un montón de problemáticas. Indira comentaba de todo lo que no se ha hecho en términos agricultura, entonces no voy a presentar tanto estas dificultades, pero realmente hay mucho trabajo por hacer para poder fortalecer este tema, en términos de capacitación, en términos de una visión integral de la cadena agroalimentaria desde los territorios, de las comunidades, desde el agua, de los alimentos, el tema de sanidad, de bienestar de los animales, el tema de comercialización, el tema de formalización, en fin, hay un montón de trabajo. Nosotros como asociación tenemos la visión de hacer del Perú un país quesero y sostenible, con una mirada respetuosa a la humanidad y a la naturaleza de la que todos somos partes, y con una integración completa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que queremos promover a través de todo el país. Entonces, desde el mes de abril y hasta ahora, tenemos un plan de acción de fortalecimiento de la asociación y de colaboración a nivel de entidades públicas, a nivel nacional y local y regional, con los diferentes ministerios que pueden apoyar el desarrollo, una visión integral y sostenible de la cadena artesanal lechera. Entonces tenemos una serie de programas que estamos elaborando poco a poco con esta visión. Y queremos en todo eso implicar todos los actores de la cadena, porque siempre las decisiones de políticas agrícolas, en particular para las grandes empresas, se han decidido en Lima. Y tenemos que descentralizar justamente todos estos procesos participativos, incluyendo la población en general. Y si hablamos de la cadena lechera, de todos los actores de la cadena, desde los ganaderos, desde los transformadores, desde las entidades que comercializan. Y tenemos que implicar también en esta cadena los consumidores. Cuando hablamos de los consumidores, son los 33 millones de peruanos que tienen que saber lo que hay detrás de un producto lácteo, que no sea una lata de ustedes saben de qué hago referencia, un producto artesanal que está hecho con toda la pasión, desde el campo, desde la comunidad, desde el territorio, desde las personas, ganaderos, transformadores y las personas que comercializan. Transmitir toda esta pasión, este amor a la Pachamama, a la leche, a los productos, eso tenemos que transmitirlos a los peruanos. Y el cambio justamente va a venir de esta unión que existe entre los campesinos y los peruanos en su totalidad. Realmente, bueno, no voy a criticar tanto a los políticos, yo sé que hay muchos jóvenes que intentan de cambiar las cosas, pero realmente no hemos logrado que la política sea al servicio del pueblo. Está al servicio en todos los países del mundo, en cualquier sistema político, de izquierda, de derecha, que son nociones que vienen de 300, 400 atrás, que para mí no valen actualmente. Lo que tenemos que hacer como política es implicar todo el mundo y hacia una visión de sostenibilidad en lo cual el corazón o la meta principal es el ser humano en el medio de su ecosistema. Eso tenemos que implicar todo el mundo
esta visión. Y cada uno, desde su persona, desde su comunidad social, desde su comunidad profesional, puede unirse a este objetivo, que es el más grande que puede existir. Entonces, si hablamos del futuro de los jóvenes en el Perú, en particular en la cadena lechera artesanal, sabemos que el diagnóstico es muy grave. El 20% de la población del Perú vive en área rural, es decir, que 80% vive en zonas urbanas, y eso es un desequilibrio completamente insostenible, que las personas que van a la ciudad no pueden tampoco encontrar un futuro digno. Entonces tenemos que ver cómo cambiamos completamente la visión y cómo desde las áreas rurales podemos asegurar un desarrollo futuro, un futuro sostenible para estas zonas. 34% de la población rural es categorizada como pobre, y eso, por supuesto, tenemos que cambiarlo. Y tenemos también un tema de educación en el país, no solamente globalmente, pero más fuerte en las zonas rurales. Y podríamos comentar de todos los problemas que existen de acceso al agua, de acceso a la alimentación saludable, el acceso al derecho humano, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, a partir de esta constatación de una situación muy grave, cómo podemos realmente utilizar las potencialidades enormes que tiene el país. Ustedes lo saben, el Perú es un país seguramente el más rico en biodiversidad, en agrobiodiversidad. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, es todo un material que existe en el país que permite justamente desarrollar eso. Tenemos que trabajar el tema de educación, y una educación que no sea una educación elitista, pensando que voy a ser médico, voy a lograr mi vida. No, yo puedo ser un agricultor y lograr mi vida en una calidad de vida dándome en mi área rural. Eso se puede hacer, estoy convencido de eso. Si nos unimos para hacer eso, lo podemos hacer. Tenemos que hacer llegar a todas las zonas del Perú justamente los servicios básicos. El Internet es fundamental en nuestro mundo, y eso, el Internet, no sé cuál es la proporción de población del Perú que tiene una comunicación en Internet correcta para poder comunicarse con el resto del país, el resto del mundo. Tenemos que trabajar las vías de comunicación para conectar justamente las zonas. Y tenemos que trabajar un desarrollo económico integral y sostenible, justamente manteniendo y desarrollando la población al nivel rural. Tenemos que generar un movimiento inverso en lo cual las personas que viven en la ciudad, los que desean, pueden retornar a las zonas rurales, pero en condiciones dignas. Entonces, a nivel de la asociación, bueno, estamos convencidos de eso. Hay un trabajo inmenso, un trabajo muy fuerte, y lo que estamos haciendo actualmente es realmente intentar de unir todas las personas de esta cadena y de la cadena lechera, que implica cadena carnícola, que implica el turismo, por ejemplo, y muchas otras actividades, ver cómo podemos desarrollar eso. Y una idea que queremos desarrollar es la noción de servicio civil agrícola solidario, porque muchos jóvenes que están en la ciudad les gustaría poder desarrollar sus actividades, las ganas que pueden tener justamente en el campo. Que en esta situación de pandemia, vivir en la ciudad realmente no sé si es algo tan agradable. Yo personalmente hace más de 35 años, como chico de la ciudad, he decidido de ir a vivir al campo. Bueno, sigo mis actividades aquí, con toda la conexión con todo el mundo, porque tengo esta chance de tener la conectividad, pero realmente es otra calidad de vida. Y yo sé que hay muchas personas de la ciudad que están buscando eso. Tenemos que desarrollar eso también a nivel de prácticas y sistema de voluntariado. Mi empresa, el Champal, ha crecido justamente con esta visión de poder acoger jóvenes para transmitir conocimiento. Ellos
pueden aportar su conocimiento, sus ganas de hacer, pero juntos podemos crecer. Justamente la asociación tiene esta visión de poder unir y facilitar esta conexión con el país, con las diferentes regiones del país, con las personas de la ciudad, con las personas del campo, pero también con una visión mucho más. No voy a utilizar una palabra que se utiliza mucho, que no me gusta, este término de globalización. Para mí la globalización no, sí es una visión de la humanidad, una visión en la cual los seres humanos tenemos que construir nosotros mismos con la representatividad. Yo dudo mucho de la representatividad en el sistema político actual. Disculpa, Indira, no voy a romper justamente todo el entusiasmo que conozco de tu persona, pero tenemos que cambiar justamente esta visión del político con la ciudadanía. Eso tenemos que cambiarlo para poder lograr justamente este desarrollo humano, sostenible, solidario que yo promuevo como persona, como empresa, como asociación. Muchas gracias.